Bienvenidos a Misterios del Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos misteriosos, Jaime. Bienvenido, Juan Carlos. Venga, vamos a comenzar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues yo creo que de leader washing, ¿no? Nos propusiste la semana pasada. Sí, señor. ¿Sabes de dónde viene el término leader washing? Ni idea. Pues es un término que acuñó en el año 86 un destacado ambientalista norteamericano y lo hacía, pues de alguna forma afirmaba que algunas industrias hoteleras promovían la reutilización de toallas, en fin, que era más para ahorrarse dinero que por el efecto que podía tener en el y eso era el greenwashing, en el medio ambiente. Eso era el greenwashing, perdona, Juan Carlos. Eso y era el washing de lavar la cara. Y como nosotros pues intentamos inventarnos cosas que tengan que ver con cosas que suceden en el mundo, pues vamos a hablar del leader washing, que es algo a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo podríamos definir el leader washing? Bueno, yo creo que hay una palabra preciosa en español, en castellano, que se llama postureo. Postureo, sí, señor. Entonces hay postureo medioambiental, de personas que pues eso, son muy conscientes, no quiero poner demasiados ejemplos, pero luego contaminan tremendamente, y hay un postureo de talento a veces que aparece en prensa, en radio, televisión, que parecen grandes líderes empresariales, por ejemplo. Totalmente. Y luego rascas un poquito y no es oro todo lo que reluce. A ver, estamos muy acostumbrados a esto del leader washing. Tenemos un montón de casos en política recientemente. En fin, tenemos un montón de casos, y en el mundo de la empresa es una cosa que vemos habitualmente. No sé, Juan Carlos, ¿por qué nos importa tanto la imagen cuando lo que nos debería importar es más el fondo? Vivimos muy apegados a esa estética. Bueno, y cuanto más jóvenes las generaciones, incluso me atrevería a decir que con el efecto de las redes sociales parece que más y más. Bueno, primero porque hay algo en el cerebro que lo hemos comentado alguna vez, yo creo que nunca está de más repetirlo, que es la disonancia cognitiva. Nuestro cerebro humano no distingue entre lo que piensa y lo que ocurre. Entonces, si tú piensas algo, crees que ya ha ocurrido la mayor parte de las veces, y hay que comprobar que realmente ha ocurrido. Eso no es fácil. Luego vivimos en un mundo de imágenes, un mundo del espectáculo, un mundo con más información que nunca. A veces más del 50% es mentira, es fake, como decimos. Y entonces, claro, habrás oído alguna vez, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que en un gran periódico del domingo, de estos que se pueden comprar todavía en los kioscos, en los escasos kioscos, hay más información que toda la que podía manejar un ciudadano en la Edad Media. Por tanto, esa gran ventaja de aprender más, de saber más, también te lleva a que te puedan engañar y a que te quieran vender cosas que realmente no son. Pero ¿qué es lo que nos lleva a convivir tan bien con el leader washing? Bueno, porque convivimos con cierta comodidad. Casos de los que salen, Juan Carlos, recientemente en televisión, en cuanto tiras un poco de los casos, son cosas evidentes y que casi todo el mundo a su alrededor, en fin, es que no quiero mencionar casos concretos, pero son de los que vemos en la televisión todos los días, que de repente se monta un escándalo que es la pera limonera, cuando es evidente que todo el mundo a su alrededor, o mucha gente a su alrededor, conocía las diferentes situaciones. Claro. Pero eso tú y yo lo hemos vivido en entornos empresariales exactamente igual. Hay casos de empresas, por ejemplo, estadounidenses, tecnológicas, que les han pillado con el carrito del helado, como se decía antes, y que han perdido un tercio de su reputación y de su valor en bolsa de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque era postureo. Sí, tenemos casos de famosas auditoras hace años, en fin, pues con juergas descomunales. Está en la mente de todos. Sí, Entonces, el postureo existe, es mucho más fácil hablar de las cosas que realmente hacerlas, ¿no? Que tener la gallardía de realmente ponerte manos a la obra y mejorar la situación. ¿Y cómo conecta eso con los valores de la compañía? Porque es verdad que conocemos montones de casos en los que defines unos valores que son universalmente aceptados, tratas de identificar cuáles son los comportamientos estratégicos de la compañía, y luego tienes determinadas personas que no los cumplen taxativamente y que jamás acaban de salir de la compañía. Es algo que lo vemos permanentemente. Sí, hay un puente entre valores, Jaime, que es la autenticidad, que es la coherencia. Coherencia en los valores, coherencia, como hemos dicho otras veces, entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Cuando falta esa coherencia, yo, por ejemplo, la palabra auténtica, que me encanta, que es clave en el liderazgo, que define el liderazgo en nuestro tiempo, pero pues será por mi origen gallego,
a veces desconfío de quien se llama a sí mismo auténtico, muy auténtico, porque... Es que todo esto es un equilibrio muy complicado. Claro, la autenticidad te la tienen que dar otros, como el liderazgo es la percepción de los demás. Autoproclamarse no lleva a buenas cosas. Esto es como lo que decía Margaret Thatcher, que si tienes que decir de ti misma que eres una señora, pues mal asunto, pues claro, porque dejas de serlo inmediatamente. Sí. De hecho, hay una frase por ahí que nos encanta y la hemos comentado en alguna ocasión, que dice que si algo suena demasiado bueno para ser verdad, más vale cavar un poquito más profundo. ¿Qué te sugiere esto? Sí, creo que es de un actor, productor, director, de alguien que está en el mundo de Hollywood, Simon Griffiths. Pues eso, que el too good to be true, que se dice en inglés más corto, con palabras monosilábicas, que es eso, cuidado con lo que parece demasiado perfecto, porque no suele serlo, es mucho más creíble algo que dice, bueno, pues esto es como los que se dedican a pegar jarrones rotos en Japón, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno, tendrá más credibilidad, más veracidad un jarrón que no es perfecto, pulido, exacto, que este que es una maravilla, no se puede ni tocar, ¿no? Totalmente. Yo, de hecho, animaría a nuestros oyentes a desconfiar de ese tipo de... Pensaba que ibas a decir a descomponer jarrones. No, a romper jarrones. No. Oye, ¿y cómo podemos identificar a esos pseudolíderes, por ponerles algún nombre, impostados, que lavan su imagen y que nos pueden llegar a engañar? Porque, en fin, hay una parte relacionada con la edad, pues cuando eres más joven es mucho más fácil que eso suceda, pero luego con los años, ¿qué características dirías, oye, que identifican a ese perfil de líder que vive en el leader washing? Yo creo que observar. Observar es poner conciencia en nuestros sentidos, ¿no? No es lo mismo ver que mirar es con detenimiento, no es lo mismo oler que olfatear, no es lo mismo comer que degustar, no es lo mismo oír que escuchar, no es lo mismo tocar que acariciar, por ejemplo. Entonces, cuando observamos de verdad nos damos cuenta, primero, si hay coherencia en los resultados, si hay coherencia también en la cara de la gente que trabaja con esta líder, con este líder, porque claro, muchas veces el careto, como dicen las nuevas generaciones, me está contando una milonga, me está vendiendo. Al final tienes mucha comunicación que no es solo lo que se dice, es todo lo que sucede alrededor. Está en lo no verbal. Está en lo no verbal. Y luego, pues eso, comprobar, porque la intuición al final recoge toda esa información de los sentidos, que si tú le pones conciencia, pues te da muchísima información, lógicamente. ¿Se te ocurre o nos animamos, Juan Carlos, a algún ejemplo de leader washing? Bueno, yo decía que en el mundo empresarial ha habido casos de algunos vendemotos o vendedores de crecepelo que luego pues ha quedado, sobre todo ligados a la tecnología, donde se prometen cosas que al final pues dices, pues no es exactamente lo que es así, ¿no? A mí me divierte mucho un documental que se puede aprender mucho de Netflix, que se llama Dentro de la mente de Bill Gates, donde se hablaba de Bill y de su entonces esposa. Entonces, en la fundación Bill y Melinda Gates, pues Bill está en grandes cosas de la energía, de cómo va a cambiar la fusión, la fisión, la no sé qué, y en cambio pues Melinda Gates, mucho más práctica, liderazgo femenino, dice, bueno, ¿cuál es el gran problema de la mortalidad en África, por ejemplo? Pues las madres prematuras, que son muy jovencitas y mueren. Ayudemos con preservativos o ayudemos con métodos anticonceptivos para que mueran menos jóvenes en África. Y es algo práctico, es algo real y es algo que ocurre realmente, sin postureo. Oye, por cierto, Juan Carlos, volviendo un poco al tema de greenwashing, y de esa conexión que hacíamos con leader washing, el término greenwashing tiene muchísimo que ver pues con todo el proceso que ha tenido la evolución de la sostenibilidad, desde los acuerdos de París, la Agenda de Conservación del Medio Ambiente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados a la Agenda 2030, y eso tiene 3 pilares básicos, para que resumirlo mucho y que lo entiendan nuestros oyentes. Hay una E, una S y una G, una E de Environment, una S de Social y una G de Governance. Si tuviésemos que decir cómo opera esa ESG en el ámbito del liderazgo, ¿te atreverías a que diésemos pautas relacionadas con esa conexión ESG de sostenibilidad? Primero, una precisión, Jaime, yo creo que es interesante para la gente que nos escucha. ¿Por qué es ESG? Porque son las siglas en inglés. Sí, de medio ambiente, social y gobernanza. Environment, Social y Governance. Exacto. Correcto. Algunos dicen ASG, pero es como si dijéramos que UNICEF
UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. No decimos FI. Absolutamente. Las siglas no se traducen. Sí, totalmente. Entonces, ESG, lo digo para los que todavía algunos se lían con ASG por ambiente, medio ambiente. No, son criterios en ese momento el responsable el director de Responsabilidad Social Corporativa de Credit Suisse, que le dijo al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, todo eso está muy bien, pero al final lo interesante es cuando una inversión queramos ver si tiene sentido o no tiene sentido, fijémonos en criterios medioambientales, el green de greenwashing, la G de buen gobierno y la S social, que es la que tendría que ver con el liderazgo. Al final, empresas bien lideradas son empresas que desde el punto de vista medioambiental, por supuesto de buen gobierno, y social, son empresas de vanguardia, son empresas humanistas. Y eso es lo que realmente tiene relevancia. Y si tuviésemos que plantear de cara a no caer en ese greenwashing elementos concretos asociados a cada uno de estos tres pilares. Bueno, en la parte de buen gobierno es cumplir la normativa europea y cumplir la normativa nacional y autonómica, es decir, esto es atenerse a la ley simplemente. En la G no hay grandes hallazgos ni grandes ventajas. En lo medioambiental hay un cierto consenso, por ejemplo, en la huella de carbono, etcétera, es decir, no dañar el planeta y dejar el mundo que conocemos al menos como lo hemos recibido, como un deseo compartido. Y lo que es más de vanguardia, como sabes muy bien, Jaime, y tú dominas especialmente, es la S. La S social en el liderazgo. Quiere decir que quien lidera la compañía, quien lidera los equipos, básicamente se tiene que preocupar por 5 cosas. Por un empleo digno, por tanto bien compensado y con un buen trato, con lo que llamamos DEI, que es diversidad, equidad e inclusión, es decir, en los equipos personas de diversidad visible, género, edades, etnias, etcétera, de distintas experiencias, y luego complementario en términos de diversidad intangible, de aprendizaje, de formas de personalidad, etcétera. Ese sería el segundo elemento. El tercero tiene que ver con el aprendizaje, con el que técnicamente se llama upskilling y reskilling, es decir, mejorar, promocionar sobre lo que ya sabes o aprender cosas que no sabes. Luego todo el tema de felicidad y bienestar, como dice, pasar el wellness, pasar de jefes con J a G con G. Generadores de felicidad. Generadores de felicidad. Y luego el compromiso social. Hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, los centennials y los millennials, exigen líderes que estén comprometidos socialmente en todos los temas, desde ayuda en una catástrofe a responsabilidad, por ejemplo, en lo que se debe y no se debe hacer en términos éticos. O, por ejemplo, el papel que dentro de la inteligencia artificial hay que ligar a la ética. Y todo eso se está, asumiendo, adaptando en el mundo de las empresas de una manera vertiginosa, de una forma muy rápida. Totalmente, y además coincido plenamente contigo en lo que señalas asociado a la gente más joven, que es infinitamente más binaria de lo que éramos son la gente de generación asertivos, por generación X, incluso millennials. Estos son auténticos, pero lo digo en positivo, auténticos talibanes. Claro. O lo eres o no lo eres, y si descubren que no lo eres, te abandonan. No quieren trabajar para compañías que no merece la pena trabajar. Bueno, lo cual está bastante bien. Claro, y tu admirado Arturo Pérez Reverte hace unas fechas decía: les hemos engañado a los jóvenes, en el sentido de que puede ser una generación que viva peor que sus padres. Totalmente. Pero la buena noticia es que algo han sacado de dentro, en términos de liderazgo, en términos de su voluntariado, en términos de su compromiso, que se movilizan, probablemente por su propia juventud, por la esperanza que eso conlleva, por el mundo que ellos eligen y quieren tener, que es lo mejor del liderazgo. Al final es sacar fuerzas de flaqueza y compartir y luchar positivamente. Totalmente. Oye, y enganchando esto con cómo conquistamos a estas generaciones, y si somos líderes y nos toca gestionar a otros, ¿qué es lo que no debemos hacer para caer en el leaderwashing? Pues lo que no debemos hacer es engañarles, porque el volumen de información de todo tipo que hay a su disposición y a nuestra disposición, pero especialmente los jóvenes son grandes consumidores de información, si engañas te pillan, claramente. Yo no sé si se puede decir esto de antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. Pero, ya lo has dicho más veces, o sea que siéntete libre. La mentira tiene las patas extremadamente cortas y además van decreciendo en el mundo de hoy. Por tanto, nada de mentir.
y nada de ofrecer una información que no esté contrastada y que no sea veraz. A partir de ahí, el Gran Imán de Talento es un proyecto ilusionante y ya llevamos años con startups y de manera que compañías más grandes, más consolidadas, de mayor volumen, de mayor tamaño tienen que aprender a generar ese imán de talento, un propósito que realmente te haga ir por la mañana o quedarte en casa en teletrabajo diciendo estoy haciendo algo que realmente merece la pena, ¿no? O sea, tiene muchísimo que ver esto del liderazgo con el propósito y eso es justo el anti-líder washing. El anti-líder washing, que es el líder auténtico. Básicamente. Oye, venga, Juan Carlos, nuestra sección de Ya te como, Takeaway, Tupperware. Venga, tres o cuatro cosas que se puedan poner en práctica desde mañana. ¿Qué me llevo para casa? Desde mañana mismo. Bueno, ya sabes que a nosotros nos gusta mucho la figura del abogado del diablo. ¿De dónde viene la figura del abogado del diablo? Lo escuchamos, lo comentamos en un podcast al principio, creo recordar, pero bueno, cuenta de dónde viene. Es una figura de la Iglesia Católica de siempre, que ha estado hasta finales de los 70, primeros de los 80, con el Papa Juan Pablo II, que era sobre todo doctores en Derecho Canónico que tenían que probar, eran fiscales en cierto modo, que un supuesto santo había hecho los milagros que se decía en la localidad o en la historia que los había hecho. O sea, los fiscales. Los fiscales de... Entonces, te invitamos a tener fiscales también en el leader washing como en el green washing, es decir, alguien que dentro de la empresa, de la organización, pequeña, mediana o grande, diga, oye, pero ¿esto es verdad o esto es un anuncio de propaganda que si lo repetimos 1000 veces como mentira se convierte en verdad? Porque una mentira sigue siendo una mentira. Aunque se repita 1000 veces. Aunque se repita 1000 veces. Eso lo sabía muy en Goebbels. Exactamente. Bueno, hoy Goebbels se diría, hemos superado... Hay muchos Goebbels en televisión todos los días. Hay muchos Goebbels por ahí. Goebbelillos. Por tanto, primera idea, vamos a poner la mentira en coto cerrado y vamos a tratar de demostrar que la verdad es verdad, la autenticidad. ¿La transparencia podríamos resumir? Sí, transparencia de facto, transparencia práctica. Segundo, somos lo que hacemos, por tanto, más allá de los discursos que tienen que ser inspiradores, sobre todo las nuevas generaciones, como decíamos, se quedan con la realidad, con lo que ocurre, con lo que haces. Esa famosa frase de Waldo Emerson de lo que haces habla tan alto que no me deja escuchar lo que dices. Es importante, lo que haces. Y el tercero tiene que ver con el aprendizaje continuo, que insistimos mucho, porque el liderazgo, learning and leading, tiene mucho que ver, ¿no? Cómo aprendes y cómo lideras. Entonces, cuidado con el postureo medioambiental, de gobierno, incluso a veces populista, que es de soluciones sencillas a cosas que no son sencillas. Hay muchos temas que requieren tranquilidad, que requieren, por ejemplo, las transformaciones culturales, que a algún CEO le encanta que sean de la noche a la mañana, simplemente porque viste distinto, o porque ha cambiado el logo, o porque el nombre de la compañía era distinto. Sí, hemos conocido unos cuantos de esos que creía que la transformación cultural era darle una mano de pintura a las paredes. Exactamente. Y eso, luego una imagen o una nueva oficina. Y eso no es la transformación cultural. El cambiar la manera de hacer las cosas lleva tiempo, requiere mucha humildad y mucha consistencia y así se evita el postureo. Muy bien, o sea, podríamos resumir en transparencia, en somos lo que hacemos y en aprendizaje para evitar caer en el leader washing tan odiado y tan denostado. Exactamente. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, correctísimo. Oye, pues estupendo, Juan Carlos. Oye, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a ti, un poquito a mí. No, muchísimas gracias a ti. A todos nuestros oyentes y nos vemos la semana que viene, que vamos a tocar otro tema interesantísimo. Como siempre, como no podía ser de otra manera, que va a ser liderazgo e inteligencia artificial. Wow, eso sí que... Tiene su miguilla. No pensemos que el liderazgo, que la inteligencia artificial sustituya a los líderes, porque no es así. No, totalmente. Oye, muchísimas gracias otra vez a ti, a todos y hasta la semana que viene.